Hola, buenos días. Mi nombre es Tony Rotes, soy asesor financiero y grabo este vídeo para comentaros, para explicaros en qué fallamos las personas a la hora de poner a trabajar nuestros ahorros, nuestro patrimonio financiero, nuestro dinero. Porque al final, pues en los últimos 10 años me he dedicado pues a eso, a hacer crecer los ahorros de los clientes y he visto pues muchas situaciones y muchos tipos de mentalidades y de personas y me he dado cuenta de que al final, resumiendo, aunque cada persona lógicamente somos distintos y tenemos nuestros sesgos y nuestras personalidades, fallamos en lo mismo. Y ahí me incluyo, somos todos, forma parte de una serie de problemáticas que tenemos que saber. Entonces, dejadme que os cuente un poco, muy brevemente, porque yo cuando empecé a trabajar, pues curiosamente empecé a trabajar en el sector inmobiliario, que puede parecer que no tiene nada que ver con el dinero, pero la verdad es de que son sectores muy relacionados, porque al fin y al cabo estamos hablando siempre de patrimonio. Uno es un patrimonio financiero, que es a lo que me dedico actualmente, y la otra es el patrimonio inmobiliario, pero para comprar un patrimonio inmobiliario, es decir, un piso, una casa, pues se necesita dinero. El problema es de que muchas veces nuestra mente confunde pues conceptos muy básicos como es patrimonio, como es activo, como es pasivo, como es un flujo, un dinero, un ingreso o un gasto, ¿no? Pues, ¿por qué os comento lo de mi etapa o cuando empecé en el sector inmobiliario? Bueno, porque a mí me atraía todo lo que tenía que ver con el tema patrimonial, pero cuando yo empecé fue cuando estaba todo muy guayante, en pleno apogeo que todos conocemos, que terminó siendo la principal burbuja inmobiliaria que hemos sufrido nunca en nuestro país, que coincidió también en el estallido con la crisis de la subprime, con el sistema bancario que quebró Lehman Brothers y que derivó en una crisis global, pero que nosotros en España concretamente pues derivó en la mayor crisis inmobiliaria que nunca ha habido con el estallido de una burbuja que fue muy importante. ¿Qué es lo que vi cuando yo estuve en el sector inmobiliario? Pues empecé y todo, la verdad es que fue muy bien. Me tuve que adaptar, lógicamente, yo salía de estudiar, pues aterricé en el mercado laboral, pero enseguida pues le cogí el tranquillo y ahora viéndolo con perspectiva, no era mi mérito, sino que era pues el sector, era una alegría pues que no era racional ni tampoco normal. Todo empezó yendo muy bien, pero tengo que decir que al cabo de un par de años me di cuenta, aunque quedaba mucho recorrido y continuaron unos cuantos años aún muy buenos y mejores, al cabo de 2 años me di cuenta de que algo estaba fallando en el sector. No es que sea un visionario, no es que lo diga ahora a toro pasado, pero cuando tratabas de asesorar a los clientes, pues veías que no te escuchaban, que costaba mucho de hacerles entrar en razón. Y es que se estaba haciendo un caldo de cultivo de esta burbuja inmobiliaria que acabó pues atrapando a muchas personas y con la ruina financiera de muchas personas y empresas. Entonces, ¿qué es lo que vi? Pues vi que en cierto momento, pues las personas, y ya no digo los compradores, sino digo los vendedores, y también digo a los profesionales del sector, es un tema que las personas tenemos instinto de rebaño y las emociones se contagian. Pues yo veía compradores, vendedores, dando importancia pues a temas que no tienen la importancia, que tienen una importancia relativa y que con la frialdad de una mesa de trabajo pues lo puedes ver, pero cuando estás en el día a día no se daban cuenta. Por ejemplo, compraban un piso y daban mucha importancia, mira Tony, he comprado este piso, pero mira, la grifería es una grifería de gama muy alta y evidentemente yo pensaba por mí, evidentemente hay una gran diferencia entre unos acabados sencillos o unos acabados de calidad, pero al fin y al cabo que puede haber una diferencia de 1.000 euros, de 2.000 euros, cuando un inmueble pues vale cientos de miles. Entonces ahí había una distorsión que evidentemente terminó con el estallido de la burbuja y yo pues cambié de sector y estoy ahora actualmente en el sector financiero. ¿Por qué os he contado esto? Porque en el sector financiero yo me he dado cuenta de que las personas también tenemos unos sesgos, caemos en la misma piedra varias veces. Y entonces yo esto lo he relacionado y he estado 10 años investigándolo, pensándolo, a ver, Tony, ¿qué es lo que está fallando en las personas? Y me he dado cuenta de que son 3 cosas principalmente. Evidentemente hay muchas más, pero hay que simplificarlo y englobarlo en 3 categorías para su más fácil comprensión. Entonces, ¿cuáles son estos 3 puntos en los que fallamos?
Bueno, primero es la cultura financiera que tenemos. Yo no diría que sea una buena cultura financiera, no diría que sea una mala cultura financiera, yo diría que es una cultura financiera que sencillamente brilla por su ausencia. No la hay, no hay tal cultura financiera porque el sistema no nos la ha inculcado. Yo recuerdo, ya mis padres hicieron un esfuerzo. Yo fui a un colegio pues, de monjas, de curas, religioso, y me acuerdo que mis padres, pues que no somos de familia pues, bienestante, hicieron un esfuerzo para asegurarse de que nos estaban dando pues, lo mejor, una buena formación, pero con el tiempo me he dado cuenta de que esto era totalmente irrelevante. No se trata de un colegio pues, de una calidad o público, concertado o privado, sino que es un sistema que es generalizado. Y no solo en el colegio, que a lo mejor nos dieron una buena capa de barniz de cultura general, incluso de física, de matemáticas, e incluso de historia, si queremos, de muchos temas, pero del dinero, si somos sinceros y analizamos, nunca nos han tratado, se ha tratado abiertamente y sin tabús, y esto ya no me refiero solo a cuando íbamos al colegio, sino que prosiguió después cuando fui al instituto, o, curiosamente, después que estudié una carrera que precisamente tenía que ver con el área económica y con la empresa. Tampoco se nos inculcó, se nos estudiaron macro, microeconomía y muchas otras disciplinas, contabilidades, etcétera, etcétera, pero nunca nos explicaron cómo manejar correctamente el dinero y el porqué de todo. Con lo cual, la primera es la cultura financiera, la segunda, yo diría que es la morfología propia de nuestro cerebro, de nuestra mente, que es un ordenador, un procesador que no se ha igualado, es hiperavanzado y nos permite hacer muchísimas cosas. Hay quien dice que la inteligencia artificial pues ya es un hecho, y seguramente sí, se habrá avanzado mucho, y ya en cualquier caso, no soy experto en la materia, pero os sí que puedo decir que la mente de las personas, la mente humana, es un procesador pero que muy potente, pero sí que tiene unos sesgos que tenemos que conocer y que nos limitan en la era en la que estamos para trabajar y ser objetivos con el dinero. Y son emociones, y podríamos hablar mucho, pero para centrar el tiro, pues yo me diría que lo que más nos ataña cuando trabajamos y hablamos de dinero, pues son las emociones, y curiosamente, pues concretamente, podríamos hablar de la codicia, que ya hemos hablado, que es este sentimiento propenso a que se formen burbujas importantes, como fue la inmobiliaria, pero también el miedo, que es el sentimiento de pánico generalizado que vemos todos los días los que trabajamos en los mercados financieros. Pero también, o sea, si hemos dicho dos, es decir, pues la cultura financiera, que hay que reforzar, pues los sesgos de la mente, nuestra naturaleza humana, pero luego hay otro que yo quiero remarcar porque para mí es de los más importantes y es el que yo veo que más fallamos. De hecho, cuando buscamos información, hoy que estamos en la sociedad de la información y del saber y del conocimiento, hay muchísima información sobre el dinero, sobre atraer el dinero, sobre pues, la libertad financiera, sobre cómo generar, cómo montar una empresa, en fin, mucha información de la cual, evidentemente, hay de todo. Hay información pues que no es de calidad, que se tendría directamente que censurar porque es tóxica y realmente seguir, depende de qué directrices, nos lleva directamente a la ruina económica, pero hay mucha información que es de calidad. Lo que pasa es de que lo que yo me he dado cuenta es de que las personas buscamos atajos, la mente también es así, es cortoplacista y busca el placer inmediato y nos saltamos los pasos. Y ahí yo quiero poner un ejemplo para que se vea de que aunque no nos guste el tema de los procesos y no nos guste llevar una L cuando nos sacamos el carnet de conducir y no nos guste pues empezar de cero, en esta vida hay que empezar las cosas y tenemos que seguir un proceso. Y aquí radica pues el principal error de los tres, el que yo más de bulto veo que estamos cometiendo las personas. Por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, un deporte, pues el karate, el judo, cualquier arte marcial, pues se ve muy claro que cuando se empiezan, los niños llevan pues un cinturón que es blanco, luego cuando ya llevan unos años, pues ya veo que es un cinturón pues, que puede ser blanco y amarillo, se convierte en amarillo, no sé muy bien cómo va, y en cualquier caso cada disciplina pues tiene sus diferencias, pero luego pasan por el azul, y luego normalmente hay el marrón, que ya es un nivel muy alto,
pero conseguir la maestría, que es el cinturón negro, pues cuesta muchos años y muchas personas directamente no lo consiguen porque significa ser ya el nivel de maestría. Esto lo tenemos claro, cuando hablamos de un arte marcial, pues todos pensamos, nos gustaría pues estar pues disfrutando y luciendo el cinturón negro, pero pasa que nos hemos saltado muchas veces los procesos. He puesto este ejemplo para que sea más claro. Entonces, ya sin más, os hago una pequeña, ahora giraré la cámara y os haré una pequeña reflexión para que se entienda un poco la amalgama de estos tres sesgos para ver un poco más claro en qué fallamos las personas ya cuando se trata de poner nuestro dinero a trabajar. Si me permitís, doy un poco la vuelta a la cámara. Espero que se vea bien. Vale. Es una prueba que he hecho antes. El secreto, el principal secreto de empezar a trabajar el nivel 1 es, yo voy a hacer un análisis de general a particular, para poder ver un poco de forma generalizada y para poder ver un poco más, hacer un diagnóstico de en qué fallamos. En la escuela, en el instituto, puede que en la universidad, todos hemos estudiado una fórmula, que es la que había ahora aquí, que es la siguiente. Por 1. Correcto. Esta es la fórmula del interés compuesto, de la capitalización compuesta. ¿Qué pasa con esta fórmula? Pues pasa que directamente es lo que todos estamos buscando y está tan escondido a un sitio tan a la vista que mucha gente sí, ¿no? Pero generalmente la población, la sociedad, no nos hemos dado cuenta que esta fórmula es la máquina de hacer dinero que todos estamos buscando. Quien se dio cuenta enseguida y lo dijo, y hay muchas citas que así lo recuerdan, es el señor Einstein, que decía que era la octava maravilla del mundo, refiriéndose a esta parte de aquí y este exponente de aquí que matemáticamente y aritméticamente hacen pues unas multiplicaciones que hoy no voy a entrar. Pero, ¿para qué os explico esta fórmula? Porque no nos la han contado bien, nos la han contado en un contexto equivocado, nos lo han contado en el contexto de matemáticas financieras, de capitalizar pues un flujo, de llevar, de actualizar a momento presente un flujo futuro. Cosas que no se entienden, que cuestan mucho de entender. Seguramente si nos hubieran explicado esta fórmula de una manera muy sencilla, lo habríamos entendido a la primera. Y hoy no tendríamos estos problemas. Por ejemplo, el capital final, esta C con F, capital final, yo no le llamaría nunca, si me dedicara a la pedagogía, CF, capital final, yo le llamaría, pues seguro que se entendería mucho más como riqueza, por ejemplo. Es una palabra pues, que todos buscamos, es decir, lo que perseguimos, la riqueza, un Lamborghini, una casa, la casa de nuestros sueños, con su palmerita, con su piscina. La libertad financiera, etcétera, etcétera, el barco, etcétera, el jet privado, todo. Esto es el capital final y esta es la X de la ecuación que todos estamos buscando. Pero para conseguirla nos tenemos que dar cuenta que no es tan complicado. Evidentemente hay una ley de la gestación que os explicaré en próximos vídeos. Evidentemente, si fuese tan sumamente fácil, todo el mundo lo haría. Pero fijaros que no es tan complicada, no hay tanto. Hay solo una multiplicación y hay un exponente. Pero ¿qué es lo que quiero que veamos hoy en este primer vídeo? Y es el primer escollo con el que topamos, porque nuestra mente nos dice, no, esto no nos interesa. Nuestro sistema de activación reticular, que discrimina la información, que nos deja entrar y entender y procesar, es como un firewall informático que no deja pasar esta información. Es este. Ahí es donde empiezan los problemas. Yo ahí, incluso, para que hacer un impacto emocional, pues me permito la licencia de dibujar una calavera. ¿Qué es el capital inicial? Y ahí terminaré. Para hoy será ya suficiente información, pero seguiremos. El capital inicial, sí, es la materia prima que necesita la máquina de hacer dinero. Si tú haces café,
por mucho que tengas la mejor cafetera de café expreso, de marcas muy conocidas que todos conocemos, si le pones en vez de agua gasolina, el café que saldrá será desastroso, no se podrá, necesita una materia prima que es café y agua. Pues la máquina de hacer dinero necesita un capital inicial. ¿Y qué es el capital inicial? Bien, también hablaremos más largo y tendido, pero si empezamos la casa por el tejado, si nos creemos cinturones negros de taekwondo, de judo o de karate, pues nos equivocaremos. No son los flujos, no es la libertad financiera. El capital inicial, aunque pueden ser muchos conceptos, cuando empezamos, el capital inicial es tan fácil como una fórmula, que es una resta. Que se llama ahorro. Ingresos menos gastos. Se acabó, así de sencillo. Tony, es que no tengo ingresos, es que no gano poco, es que no puedo ahorrar. Ahí es donde empiezan las objeciones, a las que yo digo, esto es falso, es una falsedad absoluta. Aquí interviene la variable de nuestro cerebro, nuestras creencias, y lo tenemos que cambiar. Y está en nuestra mano. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los ingresos, señores, los tenemos todos. Algunos más altos, a otros más bajos. Incluso ahí hay creencias también muy encontradas. Hay quien piensa que la riqueza viene por los ingresos. Y es una verdad a medias. Es una verdad, pero a medias, muy a medias. Los ingresos no son per se, el leitmotiv de la riqueza. Los ingresos, pues cuanto más altos mayores, pero siempre que sean mayores que los gastos. Punto. Lo que realmente determina, pues, el nivel de riqueza o donde vayamos a subir es la materia prima con la que alimentamos la máquina del dinero. ¿Por qué digo que no hay excusas? Bien, porque por suerte o por desgracia, yo me atrevo a decir más por suerte que por desgracia, estamos en un sistema económico capitalista, donde no existe el trueque, donde no existe el intercambio de servicios, sino que hay un intercambio de dinero. Entonces, para poder sobrevivir en este mundo, todos necesitamos dinero, y no solo lo necesitamos, sino que es cotidiano. Todos ingresamos, tenemos un trabajo y con el que podemos pagar y podemos vivir. Con lo cual, solo con esto no hay excusas para poder determinar, tenemos que hacer que esta resta sea positiva. Tiene que haber un excedente. Con este excedente podemos empezar el nivel 1 y podemos cambiar el paradigma para poder empezar a trabajar. Sin más, este vídeo creo que hay suficiente información. Vamos a adentrarnos mucho más en esta fórmula, en los secretos que esconde la riqueza, el bienestar económico, y vamos a tratar de cambiar el paradigma, la mentalidad de la sociedad, que a mí me da incluso un poco de pena porque veo que está endeudada, está enferma y vive a 3 meses del desastre económico. Así no se puede vivir, así no se puede emprender, así es muy difícil hacerse rico. ¿Que se puede conseguir? Por supuesto que se puede conseguir, pero hay números que yo no... Hay apuestas en las que yo no apostaría un euro. Y, de hecho, la estadística que dice verdades a medias, pero con un grado de exactitud muy alto, dice que el 95% de personas que emprenden fracasan al cabo de 3 años. Y este porcentaje aumenta al 97% a los 10 años. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Tony, ¿me estás diciendo que no debo emprender? No, no digo esto. Digo que ya hablaremos del cinturón marrón de taekwondo. Esto es todo, sin más. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado lo que os he contado, le podéis dar a suscribiros, y también le podéis dar a la campanita, y así cuando hagamos otro vídeo os avisaremos directamente. Sin más, que tengáis una buena tarde. ¡Chao!